buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Hoy es día lunes, tenemos noticias por supuesto, pero hemos decidido ahondar un poco más en ellas, sobre todo en el tema de la salud. Y por eso esta noche nos acompañan el señor Luis Monterroso, ministro de Salud, y el señor Luis Lara, dirigente sindical del Frente Nacional de Lucha. Ellos están con nosotros para, junto con ustedes, ver un poco de información, ver noticias y comentarlas y exponer sus puntos de vista sobre este tema. Saluda también a Emilio, gracias. Buenas noches. Sí, María Luisa, buenas noches. Y sí, señores, gracias por su tiempo. A todos ustedes, nuestra audiencia, también le damos muchas gracias por estar con nosotros noche a noche. Vamos a tocar temas que están afectándonos a todo el mundo aquí en la ciudad capital y en el interior del país. Y por eso les hemos convocado a los señores, a los Luis, en esta noche, señor ministro, y también usted, señor Lara. Señor Lara, si empezáramos con usted, que pues representa en este momento a un área sindical del país, como hablábamos fuera de cámaras, no solo a un área, que es la que nos importa en esta noche, que es el área de salud, sino también lo que es este Frente Nacional de Lucha. ¿Qué sería la demanda de ustedes específica para el señor ministro del Ministerio de Salud? Bueno, creo que la demanda, señor ministro, en una parte es estabilizar el Ministerio de Salud, que está pasando un proceso histórico en el cual por factores internos y externos tiene sus propias crisis. Creo que la obligación es estabilizar, tratar de dar pasos sustantivos en el proceso, y creo que esa es un poco nuestra demanda, ¿verdad? A manera de que todos los actores, tanto internos como externos, estemos bien, a manera de servir mejor. Señor ministro, ¿cómo responde a esta demanda? ¿Qué se está haciendo? Justamente lo que estamos buscando es esa estabilización que se debe de perseguir. Esa estabilidad que parte de que hayan insumos suficientes en los puestos de salud, en los hospitales, pero para poder alcanzar eso hay que equilibrar también la estabilización en el recurso humano. El ministerio tiene distintos roles, distintos juegos, pero requiere de que se haga un equilibrio presupuestario. Y lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto se le asigna al medicamento, tenemos que saber con claridad cuánto se le asigna a cada elemento humano a partir de su rendimiento, su desempeño y su ubicación geográfica, y eso es lo que estamos haciendo, poniendo orden a partir de sistemas establecidos, mediciones específicas, porque nosotros queremos la estabilidad, pero queremos que el paciente cuando llegue, la persona que es atendida, sea atendida dignamente, con el aprecio que amerita, porque es alguien a quien le servimos, y es lo que estamos equilibrando. La diferencia en periodos previos era que justamente no se preveía, no se evaluaba y crecían de repente ciertas áreas y se descuidaban otras. Estabilidad es lo que estamos buscando precisamente con las acciones. Señor Lara, sin embargo, ustedes ya tomaron algunas medidas de las cuales muchos de los guatemaltecos hemos sido afectados. Esto de tapar calles se ha tornado ya como algo que pues se toma para hacer peticiones al gobierno. En la situación de ustedes, como Frente Nacional de Lucha, ya lo están haciendo y pues han dicho que van a tomar otro tipo de medidas. En el ínterin, en lo que el gobierno puede hacer mover esa maquinaria, ¿sí?, para poder llegar a las soluciones concretas, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Ya están haciendo algunos pasos para poder evitar estos tapones de carreteras, o sencillamente se va a seguir sufriendo de esto hasta que el gobierno cumpla? Bueno, una de las demandas del sindicato a cual yo represento era establecer un mecanismo de diálogo social de buena fe que nos permitiera efectivamente resolver los problemas que tiene el ministerio a lo interno como a lo externo. Yo creo que una vez haya diálogo, no es necesario hacer ninguna medida que afecte a otras personas. Creo que el diálogo en países democráticos, en sociedades realmente civilizadas, es como el instrumento que nos permite llegar a acuerdos, que nos permite hacer grandes consensos para poder desarrollar, en este caso, una política pública que se llama salud pública. En ese sentido, esta pregunta es para el señor ministro. ¿Qué está pasando con ese diálogo? ¿Por qué no se entabla formalmente y no vemos soluciones? Al final vemos a lo mejor el deseo de ambas partes de que todo se mejore, pero la forma en que ustedes ven esta solución no es la misma, y ahí está la disputa. ¿Qué está pasando? Cabe la mención de que sí hemos tenido reuniones de trabajo, sí hemos tenido espacios de intercambio, sí hemos tenido muchos momentos en donde se integran pensamientos y se busca un objetivo último. Pero hay mesas en las que concretamente no podemos llegar a una conclusión porque tenemos un recurso limitado, una cantidad específica de dinero
que nos impide poder hacer contrataciones adicionales, por ejemplo. Hay departamentos en donde tenemos esa limitación y lo que estamos buscando es que haya medicamento a la par de que haya un buen servicio de una persona pagada en tiempo. En consecuencia, hay un límite en el que ya no podemos llegar más allá, porque entonces estaríamos mintiéndole a la población que se contrata, y es importante mencionar eso. En el año 2014 le mintieron a muchos de los trabajadores de salud y los engañaron, y no fui yo, y los engañaron precisamente porque les dijeron que había el recurso para pagar su salario, y recordarán ustedes cuando llegamos en el mes de octubre precisamente a verificar cómo se encontraba la situación, 8 meses de atraso para algunas personas, más de 2.100 contratos que nunca se habían cerrado, personas que tenían meses sin haberles actualizado su salario, y eso es precisamente lo que queremos evitar este año. Con una visión gerencial queremos clarificar que se pueden cubrir 12 meses, pero se pueden cubrir a partir de un ordenamiento en específico que estamos desarrollando. Entonces, hay un momento en el que nosotros sabemos el límite y ahí el diálogo pues no se puede continuar porque sabemos hasta dónde queremos llegar, y es precisamente lo que estamos haciendo. Hoy de hecho estuvimos dando a conocer cómo está la situación financiera del ministerio, porque es a partir de eso lo que podemos trabajar y actuar. Se trunca. El decreto ley 22-2014 que habla sobre el presupuesto 2015, el 3 de diciembre del 2014, el artículo 83 dice: el monto del endeudamiento público autorizado de la presente ley se destinará para atender la crisis financiera, específicamente para el pago de sueldos y salarios, aguinaldos, etcétera. Y hay una cantidad de 380.441 millones, si no estamos mal. Decreto de ley 23-2014 dice el artículo 1, ampliación al presupuesto general de ingresos del Estado. Se aprueba la ampliación del presupuesto general para que ya hubiesen estos recursos. Entendemos que esto lleva un tiempo, pero para cerrar en este momento este bloque que tenemos, ¿cuánto tiempo se va a llevar para que se pueda cumplir con esto de los salarios y después con eso también con el abastecimiento? Porque ya se dieron a nivel político, digamos, a nivel de lo que es el Congreso, ya se dieron estas cosas, se aprobó, vio la lucha que hubo todo el fin de año. ¿Cuándo se puede tener eso para que entonces a nivel sindicalista puedan saber, o nosotros como también como audiencia, todos nosotros poder saber cuándo se van a arreglar estos problemas? Es importante la pregunta porque me permite aclarar que no hay salarios atrasados en el Ministerio de Salud Pública. Comprometimos que en diciembre iba a quedar cubierto diciembre y lo cumplimos justamente porque se pagó todo diciembre. No hay nadie al que se le deba el mes de diciembre en el Ministerio. Estamos por primera vez en la historia del Ministerio de Salud Pública pagando en enero. Estamos cubriendo ya 6 hospitales. De San Juan de Dios, el Roosevelt, de Quetzaltenango, de Cobán, el Rodolfo Robles, el de San Benito Petén. Esos 6 hospitales están cubiertos en su salario porque estamos avanzando. Esa es una innovación que estamos dando. Antes se pasaba enero, febrero y marzo en la elaboración de contratos. Ahora el 2 de enero ya se tenían firmados. Esa es una evidencia de cómo estamos avanzando. En consecuencia, no debemos salarios y están pagándose ya en 6 hospitales el monto efectivo, al extremo de que algunos no creían que se iba a pagar en enero y no emitieron su factura. Hoy la cola estaba en el Hospital Roosevelt porque habían personas que creían que no se iba a dar, sino les iban a pagar hasta en abril. Estamos ofreciendo cosas, estamos actuando y estamos solucionando, y la evidencia es palpable. No tenemos salarios atrasados. Luego vamos a pedirle al señor Lara que nos comente sobre esto, pero antes yo quisiera invitarlos a ustedes y también a nuestros invitados acá en el set a que miren con nosotros esta información y recordemos un poco cómo a finales del año pasado el Ministerio de Finanzas tuvo que quitarle presupuesto a otras instituciones para dárselo al de salud para el pago de los contratos 189, un procedimiento que puede volver a usarse este año. Tenemos que aclarar que la nómina del Ministerio de Salud está cubierta, ¿sí? El año pasado lo que sucedió es que hubo varios contratos que fueron apareciendo durante el año. Algunos de estos habían sido firmados por el ministro de Salud anterior y el Ministerio de Salud no había hecho las gestiones para el reconocimiento del pago de estos contratos. Luego, al final del año, volvieron a aparecer más contratos. Entonces, adicional a la nómina normal del Ministerio de Salud, fueron apareciendo contratos que llegaron a superar los 100 millones de quetzales. Esto no solo impactó los recursos disponibles para el Ministerio de Salud, tampoco existía el presupuesto para pagarles. Mucho del trabajo que tuvimos durante las últimas semanas del año pasado fue lograr buscar los espacios presupuestarios, quitárselos a otras instituciones, dárselos al Ministerio de Salud para que ellos pudieran pagar sus contratos 189. Estamos discutiendo con el Ministerio de Salud cuál va a ser el mecanismo que va a utilizar para poder hacer frente en el resto del año a una contingencia en el que haya necesidad de buscar espacios presupuestarios de nuevo. Aseguró que uno de los temas avanzados es el pago a proveedores
El último traslado fue de 50 millones de quetzales, que se hará efectivo mañana. Estos 50 son adicionales a lo que ya se le había asignado durante la cuota del mes de enero. Es decir, que nosotros estamos atendiendo, en función de la disponibilidad de los recursos, los requerimientos urgentes que tiene el Ministerio. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Bueno, regresamos para hablar precisamente de esto y la pregunta es para el señor Lara. ¿Está usted de acuerdo con lo que el señor ministro nos ha dicho y con lo que hemos visto en la nota? ¿Todo está bien? ¿Están pagados? ¿Están hasta enero? ¿Ya está entrando dinero? Si es así... Bueno, la verdad es que el Ministerio de Salud sufre una crisis histórica por otros factores, no efectivamente por gestiones de la coyuntura, sino que si nosotros revisamos, vamos a encontrar primero un problema de recursos humanos. El problema de recursos humanos es que tenemos una planta en el Ministerio que tiene más o menos 20,000 trabajadores de planta fija. Eso significa trabajadores médicos, paramédicos, auxiliares de enfermería, enfermeras, que son la gran mayoría que sostiene. Entonces, aparte de eso, hay otro grupo de trabajadores que están en el subgrupo 18, que estos trabajadores son temporales. Eso crea realmente un problema porque deja a discrecionalidad de otros esos niveles de contratación, y entonces ahí ya comienza un poco el problema. Yo creo que efectivamente hasta diciembre el problema estaba más o menos por ahí como por un 98-99% controlado de los salarios atrasados que traían los trabajadores. No así en los de planta, porque los de planta han estado toda la vida al día. Entonces la problemática está precisamente en ese nivel de contratación que le deja la discrecionalidad a otros factores que en el final no es la entidad denominadora. Y entonces allí creo yo que por eso nosotros planteamos de que debe determinarse con ese tipo de relación laboral y tener una relación laboral más controlada. El planteamiento de ustedes por el cual están propuestas medidas de hecho y demás, ¿exactamente qué es? ¿Qué es lo que pide por ahorita, Nacional de Lucha y el nosotros sindicato? Lo que estábamos pidiendo era un diálogo, un mecanismo de diálogo social de buena fe para ver de forma integral los problemas del ministerio, porque si no vamos a seguir hablando de lo mismo y haciendo lo mismo. Creo yo que de manera bilateral las autoridades y los trabajadores tienen que profundizar en esa crisis para poder sacar propuestas bilaterales que permitan una luz en medio de esa crisis histórica que tiene que ver desde que se define el presupuesto en el Congreso. Desde ahí hay que ver el problema, porque a veces solo se ve el efecto, pero no miramos la causa. Vamos a hacer una pausa en este momento, vamos a seguir por supuesto hablando aquí con nuestros invitados en esta noche. Continuamos con mucha más información. Las carencias en el Hospital General San Juan de Dios continúan. Los trabajadores, por su parte, exigen al ministro de Salud que mantenga el abastecimiento del hospital de insumos, material médico quirúrgico y alimentación. Falta de alimentos, insumos, medicamentos y utensilios de limpieza hacen falta en el Hospital General. El señor ministro, en primer lugar, no quiere que se diga la verdad, pero nosotros no podemos esconder la realidad que estamos viviendo. Material médico quirúrgico no tenemos nada, no tenemos medicamentos, no tenemos absolutamente nada. Si vamos a lo que es departamento de conserjería, no tenemos insumos para limpieza. Vamos a alimentación, no tenemos productos para alimentar a los pacientes. No tenemos bolsa en el hospital, en el departamento de limpieza ahorita está colapsando prácticamente en ese sentido, porque sí es muy necesario tener la bolsa. Solamente lo que tenemos en existencia serían como 100 bolsas que son pequeñas para todo el hospital. Sin cloro estuvimos como de 15 a 20 días, pero hubo una donación que nos dieron de cloro, pero desinfectante y jabón no nos han dado desde el mes de diciembre hasta la fecha. ¿Qué va a hacer emergencia para atender pacientes allá afuera? Si no hay con qué taparle las heridas, mucho menos sostener un poco la sangre. En la lavandería no hay jabón para lavar ropa, entonces con papel se está cubriendo las heridas. ¿Qué tipo de papel? Papel quirúrgico.
ahorita vimos que se estaban regresando personas porque dijeron que no habían algún tipo para esterilizar. Las ampollas para esterilizar a gas. No. Ahí solamente que compren cloro, así con dinero particular para esterilizar un poco las cosas. Es posible que de continuar con esta escasez y precariedad se puedan suspender las operaciones programadas. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Esta imagen se ha vuelto repetitiva en los últimos meses. Por un lado lo hemos tenido ustedes ya, esta sería como la tercera vez acá en el set. Gracias por su tiempo, pero ¿por qué por un lado se nos dice de su parte que ya hay los recursos, que ya se está haciendo algo, y por otro lado vemos este tipo de imágenes donde las personas que están ahí en el día a día, en el frente, trabajando con el taponear, como decía la señora, esa sangre con papel? ¿Por qué esa contradicción? La invitación sería que fuéramos y específicamente viéramos si la expresión de que no existe nada de material médico-quirúrgico es cierta. Bueno, en el hospital San Juan de Dios se atienden 1.500 personas diarias en la emergencia. O sea, si tuviéramos eso que dice la enfermera, con todo respeto, papel quirúrgico para taponar heridas, eso sería un caos total. Realmente quisiéramos que ustedes, en la medida de la responsabilidad, buscaran la fuente que no desinforme. Porque un líder, en este caso, tendría que ser el director o el subdirector del hospital para que ellos pudieran emitir una opinión calificada. Porque si le preguntan a cualquier persona que encuentran en el pasillo, cada quien va a tener su percepción de lo que sucede. Pero un hospital que está atendiendo en época navideña, por ejemplo, más de 2.500, 3.000 personas en la emergencia y que tienen encamamientos arriba de 700 personas, es imposible que se quede con nada de material médico quirúrgico. Estamos actuando, estamos haciendo cosas y les voy a comentar cuánto se ha pagado en este momento de adeuda en el San Juan de Dios. 29 millones de quetzales se han pagado, 29 millones solamente en el mes de enero, por supuesto. Tenía un acumulado de deuda de 115, pero se está empezando a hacer el pago. Y es precisamente lo que estamos buscando, soluciones que, por supuesto, si le preguntan a cualquier persona que encuentren en los pasillos, ella va a dar una información en su conocimiento limitado, pero no va a tener a profundidad la imagen que se puede tener en donde se encuentra el insumo. Usted menciona responsabilidad. Sí. Vamos a ser responsables con las fuentes que vamos a buscar. Nuestra reportera llegó al lugar y vio. Sin embargo, tenemos al señor Lara, que representa lo que es a los trabajadores del Ministerio de Salud. ¿Usted ha sabido de estas carencias, de estas maneras de quedarse sin nada para atender, de lo que hemos visto nosotros por la televisión, a lo que el señor ministro llama irresponsabilidad? ¿Lo ha visto? Bueno, yo creo que hay que ver un poco esas realidades. Pero es una realidad, esa es mi pregunta. ¿Usted sabe de esa realidad? ¿Se lo puede decir al señor ministro para que sepa de usted de primera fuente? Desde luego son realidades que hay que resolver. Claro. ¿Verdad? Porque el problema es estar discutiendo lo mismo. Yo creo que debemos de tener algunos niveles de mecanismo de control en la parte administrativa, ¿verdad? Porque efectivamente ahí podríamos tener una mejor fuente de información. A veces los trabajadores, puede ser que esté usted en un departamento y no le surtan, pero no es que no haya, sino que no llega ahí. Entonces, o sea, son dos momentos, ¿verdad? Porque el hospital es grande. Entonces, a veces se tiene una información por aquí, pero la realidad es otra, como dijo muy bien los señores que ahí entrevistaron, de que posiblemente en la lavandería no llegó el jabón, pero el jabón sí estaba en el almacén. El problema también está en esa parte. Por eso nosotros hablamos, los trabajadores, de generar procesos desde los trabajadores a manera de resolver la crisis hospitalaria, porque la crisis la podemos resolver los trabajadores. Lo que pasa es que a nosotros no se nos ha dado esa oportunidad para poder identificar en dónde está el conflicto. Porque desde luego la señora dice que no tiene médico quirúrgico, y es realidad, no hay ahí, ella no tiene su espacio, pero puede ser que haya en otro lado, a eso me refiero. O sea que sí es una realidad que finalmente afecta a la población, porque puede estar lleno el almacén, pero si no llegó donde se necesita. ¿Ustedes han sentido que no se les toma en cuenta de parte del señor ministro de la cartera específicamente para solucionar esto? Porque puedo pensar que sería una manera lógica de empezar a solucionar esta situación.
¿Sienten ustedes que no se les toma en cuenta? Efectivamente, por eso nosotros pedimos al señor presidente que estableciera un mecanismo de diálogo y ya el mecanismo está funcionando. Yo creo que lo importante para nosotros es comenzar realmente a generar diagnósticos participativos en donde podemos encontrar soluciones participativas. El problema está que a veces las soluciones solo desde un punto de vista no son las soluciones que necesita realmente una institución tan grande como es la red hospitalaria, porque la vitrina es el San Juan de Dios, pero realmente los problemas los tenemos casi en todo el país. ¿Escucha usted, señor ministro, a toda la gente que está ahí? ¿Sí abre su puerta? Mi puerta está abierta en la medida que podemos encontrar soluciones en las factibilidades que se pueden dar. En principio, el tema de la logística es muy importante mencionarlo. Eso no se va a resolver con diálogo, es un aspecto interno del ministerio que se tiene que agotar. Como bien dice Luis, si hay en la bodega insumos, pero las personas que están a cargo de cierta área no lo conocen, eso es un problema logístico y de control interno. Ese es un problema que tiene que ver con la forma en que se administra el centro hospitalario concretamente o el área de salud cuando llega a los puestos. Esos son mecanismos internos de control que se tienen que resolver internamente desde el director. Y es muy importante mencionar esto. Cada hospital tiene un director que debe ser el responsable de todas esas acciones. No siempre tiene que ir hasta arriba la situación, sino que hay un director de área, hay encargados de cada uno de los distritos. Y es oportuno mencionar que con ellos estamos teniendo cada vez más encuentros de trabajo para establecer mecanismos y enaltecer el rol que están cumpliendo los directores de hospital y los directores de área de salud que se han quedado con nosotros y que después de evaluaciones siguen vigentes en su esfuerzo. Y a ellos quiero hacer un reconocimiento de que todos estos procesos es algo nuevo que se está incorporando porque previamente no se tenía estadística, no se tenía claridad de cómo se medía la entrega de cada insumo, había mucho desperdicio, habían fugas y esos son factores que estamos avanzando. Creo que es de las cosas y de las ventajas que estamos tomando de poder dialogarlo y por supuesto delante de nuestra audiencia, que es al fin y al cabo la que padece esos días en los hospitales. Vamos a un corte, pero seguimos platicando. Continuamos hablando del tema de salud. Autoridades del Hospital Regional de Occidente cancelaron los servicios que presta la clínica privada Hospital Sagrada Familia a enfermos renales debido al incumplimiento y malos servicios brindados a la población. Las autoridades afirmaron que los servicios fueron suspendidos porque dicha empresa ha tenido una serie de denuncias por los deficientes servicios que presta a la población. Si yo permito que las irregularidades se sigan dando dentro del área de hemodiálisis por parte de la empresa, también nosotros estamos avalando esos malos comportamientos. Se encontró una caja con botellas de licor vacías dentro de la unidad de hemodiálisis. Se está vendiendo medicamento dentro de la unidad por parte de las personas de la empresa, no de la empresa directamente, sino que el personal. Los mismos pacientes se quejaron con nosotros, los pacientes son los que se abocan a nosotros y hemos hecho trabajo para que realmente se vayan mejorando, que se les haga sus controles, lo cual la empresa no ha cumplido a cabalidad, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros hemos visto. El propietario de la empresa que presta dicho servicio llegó al centro asistencial y en medio de contradicciones afirmó que el cierre se debe a una persecución política. ¿No será algo que implantaron ahí en la unidad con el afán de sacarnos? Luego de varias horas se confirmó que el servicio lo prestará ahora el personal del hospital, mientras se hace una nueva licitación y contratación. Solo en el hospital se atiende a más de 31 personas con insuficiencia renal. Por Una Guatemala en Paz, Oscar de León. Por otro lado, una mujer de la aldea Tuluche de Quiché, tomó a su hijo de 1 año enfermo y escapó del hospital regional del Quiché sin que nadie se diera cuenta, demostrando, según algunos, la vulnerabilidad de la seguridad en aquel hospital. La mujer tomó a su hijo de 1 año enfermo con VIH y un cuadro severo de desnutrición y salió tranquilamente por los pasillos del hospital sin que nadie se percatara que se escapaba con el niño enfermo. Ya tenía alrededor de 3 semanas de estar acá, sin embargo a la hora de la revisión pues no aparecía, por lo cual se procedió a buscar y se declaró como fuga, ya que la madre tampoco aparecía. El director manifiesta que el sistema de cámaras que funcionaba en el hospital fue retirado por la compañía que realizaba trabajos de remodelación. Y como hace meses desaparecieron porque no les pagan, no se pueden conectar las cámaras. La preocupación son los recién nacidos,
los cuales están sin ninguna protección. Tenemos un sistema de cámaras que está ahorita inhabilitado por cuestiones puramente de un proyecto que se está finalizando, que nos impide a veces la conexión. La mujer ya fue ubicada y se espera que la PGN rescate al niño. Este caso demuestra lo vulnerable que está la seguridad en el Hospital Regional de Quiché. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Bueno, esas son las noticias de salud, que lo que evidencian, en mi parecer, por lo que hemos visto, es mucha desconfianza en el sistema de salud. Hay que ir a un hospital privado que a lo mejor no da el mejor servicio porque no me lo pueden dar en el sistema de salud. Y luego la señora se roba al niño. ¿Qué pasa? Justamente lo que usted menciona de la confianza que se puede tener en el sistema de salud es lo que estamos buscando restablecer. Y lo vamos a buscar restablecer poniendo orden. Tenemos en este momento personal que ha sido incautado, personal que ha sido capturado. 40 denuncias tenemos aquí, 40 denuncias que se han puesto desde que llegué al cargo, precisamente porque hay mucha sustracción, hay mucho dinero que se pierde y la corrupción lo da. Y por ejemplo, aquí tengo un caso de Carlos Rodrigo Itzep Elías, que trabajó en el distrito, trabaja en el distrito de Zacapa. Él está a cargo del vectorialismo, o sea, de la fumigación. Robó 40 bombas, y por eso no se puede hacer la fumigación adecuada, que tiene un impacto en el chikungunya, que tiene un impacto en el dengue. Cuando averiguamos cómo podemos removerlo, dicen es que está protegido por el sindicato, no se le puede mover. En consecuencia, hoy estuvimos en conversaciones precisamente para que este señor Carlos Roberto Itzep Elías, que ya está con un proceso judicial, tenga la sanción que debe tener, como muchos otros que están aquí descritos, y entre los que se incluye, por supuesto, a directores de hospital que han tenido denuncias en específico. Ese orden es el que estamos teniendo para que se restablezca la confianza, y sobre eso es lo que estamos trabajando. ¿Protege el sindicato a personas que hacen este tipo de actos de corrupción? De ninguna manera. Lo que pasa es que creo yo que los mecanismos de control son realmente obsoletos, puesto que cuando se señala a alguien con tan grande hecho, pues la verdad es que no entiendo yo por qué efectivamente no se ha agotado el debido proceso y la gente donde tiene que estar. Nosotros desde luego no estamos protegiendo a nadie que le esté haciendo daño al Sistema Nacional de Salud. Lo único que sí exigimos, ¿verdad?, es que si a alguien se le señala, que se proceda de inmediato, que se pongan nombres y apellidos y que efectivamente se aplique la justicia, porque la justicia es la justicia y hay de todo. Entonces yo creo que hay que juzgarlo para después realmente tener una sentencia. Claro, sin embargo es un secreto a voces. Lo mencionábamos en la nota de Quetzaltenango también, donde se ha vendido medicina. Ahí en ese lugar de hemodiálisis donde la gente se está jugando la vida diariamente, hay uno de nuestros compañeros de trabajo que cada 2 veces por semana, si no estoy mal, él lleva a su padre a recibir un tratamiento de estos, y él nos decía, mira, y ahora que cierran Quetzaltenango, se van a venir para Guatemala esta gente, ¿verdad?, en lo que se soluciona. Sin embargo, nunca nosotros hemos escuchado, o corrígeme María Luisa si a mí se me va algún momento, señor ministro, nunca hemos escuchado que el sindicato denuncie a alguien que está robando algo. Fíjese que efectivamente nosotros hemos hecho muchas denuncias. ¿Y ha habido algún tipo de repercusión en esto? El problema es que estamos realmente en un sistema de bastante impunidad, de falta de confianza en el mismo que usted hace la denuncia, porque claro, a veces le hace la denuncia al mismo corrupto. Y entonces en el final usted solo alcanza que después lo manden a matar. Pero hablemos del corrupto que se está robando la medicina, hablemos de aquel que está vendiendo eso. ¿Qué han hecho? Este caso, realmente la persona que salió de último en la nota es dirigente nuestra. Y ella está haciendo la denuncia. O sea, nosotros no podemos aceptar ni admitir ningún caso en donde se vulneren los intereses del paciente. Claro. En este caso, eso da tristeza, porque solo nosotros sabemos qué significa un enfermo renal. Claro. Y si a él se le quita ese derecho, usted lo está mandando a fusilar, lo está matando. Entonces también, si ahí se quitó a la empresa por corrupta, porque esa era una empresa privada, claro, entonces también tenemos que tener las condiciones objetivas, técnicas, operativas, para que pueda funcionar inmediatamente este centro de hemodiálisis en el hospital de Quetzaltenango. Señor Lara, usted representa al Frente Nacional de Lucha, pero también
al Sindicato de Trabajadores de la Salud, y son más de 50 sindicatos. Están unidos, están unificados, porque comentan que hay divisiones, que hemos leído que hay algunos sindicatos que dicen que no están representados. ¿Cuál es la situación de ustedes como...? Bueno, mire, realmente nosotros vamos a hablar por los que nosotros representamos, por otros pues no podemos hablar porque no tenemos autoridad, pero nosotros consideramos, primero que según el conteo que se hizo, nosotros somos el sindicato que tiene mayor representación legal, ¿verdad? Porque en el Ministerio de Salud se organizan sindicatos porque se va a cambiar al ministro. Entonces ya los que llegó el ministro se hacen sindicato y ahí se quedaron. Son sindicatos para una coyuntura específica o para mantener intereses propios. Esos sindicatos duran 15, 20 días. Son sindicatos de pan de manteca. Usted los mete en agua y se termina. Nos decía el señor ministro que hay sindicatos de una persona en alguna entrevista anterior. Hay muy pequeños, de 6 personas incluso. ¿Y saben qué es lo peor? Que existen pugnas entre ellos, que a lo que dejan en medio es al paciente. Y nosotros quedamos en medio de que uno pone un candado, el otro lo quita y empiezan los problemas. Llegamos al extremo en Huehuetenango, que además tenemos indicadores pero vergonzosos. En Huehuetenango, donde un grupo sindical estaba esperando que el otro dejara el área de salud para ir y tomarla, para hacer turno en tomar el área de salud y que se diera justamente las demandas que en ocasiones son risibles. Pelean por cualquier situación y eso pone en complicación al sistema de salud. Pero con lo que ustedes decían de una denuncia, aquí tenemos un caso concreto, hay 40 más, pero 39 más, pero en este caso del señor Carlos Rodrigo Itzep Elías, lo podemos procesar y podemos iniciar con energía, porque nosotros ya pusimos ante el Ministerio Público la evidencia y está corroborado, pero quisiéramos llegar a la conclusión de que este señor va a pagar por lo que hizo, porque cualquier persona que tenga una afectación por chikungunya en Zacapa, que tenga complicaciones, es responsabilidad de quien robó 40 bombas. En consecuencia, lo menos que podemos hacer es unirnos en contra de esa situación corrupta y conjuntamente que este caso, que ya está ante el Ministerio Público, por supuesto que viva el debido proceso, pero que esta persona no sea protegida. Claro que sí, porque la demanda, ¿no? Nosotros muchas veces lo hemos dicho para nuestra audiencia, es bueno que uno denuncie, pero sería bueno, porque se oyen tantas cosas, ¿no? Si alguien está transando, porque es una palabra muy chafina, ¿no? Transando con algún tipo de puesto, que se le denuncie. Si alguna persona está robándole al pueblo la vida porque está vendiendo esa medicina, que se le denuncie. Hay hasta de diputados, ¿no? Que están vendiendo, y que por cierto, en algún caso hasta lo quisieron a usted manchar o tal vez diciendo una verdad, no sabemos. ¿Por qué no lo aclara de una vez, señor? Bueno, primero yo esto pues lo califiqué de una filtración. No es su voz la que está grabada. No es cierta, puede ser que sea mi voz, pero no es cierto que yo estaba hablando con la señora. Segundo, es un montaje. Pero vamos al otro punto. Nos duele a nosotros que los pocos recursos que le llegan al ministerio se malversen o se los roben. Claro. Mire, ahorita hace poco, y nosotros le hicimos de denuncia al señor ministro, hace poco en un área de salud el ministro les dio el dinero y no hicieron la campaña. Nosotros hicimos la denuncia y ahí está tranquilo, no ha pasado nada. Yo no sé si el ministro le dieron información de eso, pero nosotros realmente estamos molestos. Estamos molestos porque se le está señalando que dio una cantidad grande de dinero para hacer una campaña en contra del dengue y la chikungunya, y no lo hicieron. Ahora ya tenemos dengue, ya tenemos chikungunya, pero a él le hicieron un informe que sí se había hecho. Entonces, yo creo que hay que ver también al señor que se robó las 40 bombas y a los que se roban el dinero en efectivo, que se los entregue. Claro, porque se habla de robo hormiga, pero también hay un robo elefante que... Claro, claro. Y esas son las denuncias que tenemos. Aquí no solamente hay denuncias contra el que hace, bueno, 40 bombas no es un robo hormiga, ¿eh? Pero no solamente está contra él, sino que aquí hay directores de hospital. En estas 40 denuncias que hemos presentado, y es algo a la larga que debemos de hacer un reconocimiento. Presentar 40 denuncias también tiene una acción que busca con contundencia. Pero que no lleguen a ningún lado, señor ministro, es que la investigación nos toca a ellos. Nosotros tenemos que hacer salud. El Ministerio de Salud tiene que dedicarse a la salud y hacer las denuncias, y aquí está el número de cada expediente ante el Ministerio Público, y la Comisión Presidencial de Transparencia está dando evidencia al respecto. Pero aquí podríamos ver no solamente al que robó, porque robar una jeringa ya es un robo y además pone en riesgo una vida. Aquí hay personas que robaron montos significativos. De hecho, está el director, Yuro Perusina, dentro de esas 40 denuncias, es un director de hospital. ¿Cuántas auditorías vamos a tener para este próximo año? 950 auditorías para el 2015, que buscan ir a distintos niveles y poner orden, porque lo que estamos buscando es que la salud del guatemalteco se cuide, y justamente una taponadura de carretera no va a favor de la salud, y ahí no tenemos el mismo objetivo. Si se cierra una consulta externa, el afectado va a ser la población, la señora que por largas horas llega con su pasaje y espera encontrar el servicio de salud y está cerrada. Pero como ustedes ya vieron,
no hay atrasos de los salarios. ¿Por qué, No hay atrasos. ¿Por qué esta situación de tomar medidas de hecho de esa naturaleza? Bueno, efectivamente nosotros hicimos este movimiento primero para exigir un diálogo. No debía, realmente en un país democrático, no debía de hacerse estas cosas cuando realmente se ama la democracia, porque el diálogo en el final lo que va a resolver son los problemas más integrados. El problema es cuando usted cierra el diálogo y entonces al cerrar el diálogo usted puede estar haciendo cosas buenas, pero el otro las interpreta La como única malas. opción es Efectivamente, si no se hubiera hecho, mire, licenciada, si no se hubiera hecho esto, seguimos en la indiferencia. Yo creo que desde luego somos país tercermundista y cuesta realmente que la voz de los más débiles se escuche. Entonces por eso a veces uno utiliza estos mecanismos. Pero hoy está instalado el diálogo, tenemos una oportunidad, una verdadera oportunidad que nos permite ponernos de acuerdo en cosas que hay que hacer, ¿verdad? Pero mientras no se ejerza ese derecho de ciudadanía, porque el diálogo es un derecho de los ciudadanos, es un derecho de la democracia. ¿Qué responde usted, señor ministro, ya que estamos acá uno frente al otro, no en las ambas partes? ¿Qué responde usted, señor ministro? Va a poder existir diálogo en la medida de que podamos ser razonables ambas partes. Pero por citarles un ejemplo, tenemos la complicación de que los vectorialistas, o sea, las personas que hacen fumigación, no quieren salir a campo porque no se les han pagado los viáticos. 350 quetzales diarios de viáticos es lo que cobran. Y no quieren salir de noche, en complicación para la población. Los débiles en este momento, ¿quiénes son? La ciudadanía, la persona que llega a buscar el servicio, la persona que es picada por un zancudo. Ellos son los débiles en este momento por los que estamos luchando, y un pacto colectivo que establece 350 quetzales de viáticos es algo en lo que hemos solicitado que conversemos y busquemos el mecanismo de minimizarlo, porque un ministerio tan afectado como el de salud no puede dejar de comprar un medicamento para pagar un viático, y es que eso hace que no salgan a trabajar, y estamos buscando medidas para cubrir esa necesidad. Es importante. Entonces sí podemos sentarnos a conversar medidas de solución a partir de factores importantes, que no afectemos a terceros, o sea, que no vetemos la movilidad, que no pongamos en riesgo la salud de los ciudadanos cerrando una consulta externa, que no tomemos medidas de hecho y que veamos el monto financiero sobre el que se tiene que actuar, porque es fundamental eso, que tengamos el respaldo para poder ofrecer una plaza y pagarle a un trabajador, pero después llegar a la conclusión de que el fin de año fue puntualmente cubierto. Muchísimas gracias. Bueno, pues de diálogo se trata lo que hicimos esta noche. Gracias a los dos por exponer sus puntos de vista y hacerlo así frente a nuestro público, como bien dice Emilio. Nosotros así los despedimos, agradeciendo por supuesto su participación y esperando que esta sea suficiente, la llamada de atención, que no haya necesidad de hacer más cosas y que se arregle esta situación para nuestra patria.